Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Rogel, ginecólogo, especialista en reproducción asistida. Trabajo en IVF Life, Alicante. La estimulación ovárica es el proceso por el cual hacemos, mediante medicación, que una mujer que habitualmente ovula un solo óvulo todos los meses, realmente ovule más de uno. Esto se realizará en diferentes contextos y con diferentes medicaciones, dependiendo de cuál es el objetivo de dicha estimulación ovárica. El primero, por ejemplo, es el de un coito dirigido. El coito dirigido es un tratamiento en el que se intenta tener uno o dos óvulos, o a veces incluso tres, para que luego las parejas tengan relaciones y consigan tener un bebé. Cuantos más óvulos tengamos, más posibilidades tenemos de que el tratamiento sea exitoso, y por eso se realiza habitualmente con más de un óvulo, que es lo que nos daría a la mujer en un mes concreto. Es por ello por lo que realizamos esta estimulación con medicación pues, no demasiado potente, como os digo, para conseguir esta respuesta. De una forma similar podríamos realizar una estimulación ovárica para realizar una inseminación artificial. El proceso es más o menos el mismo, pero en vez de que las parejas tengan relaciones entre ellos, lo que hacemos es obtener una muestra de semen del varón y prepararla para luego introducirla dentro de la vagina de la mujer. Este proceso aumenta las probabilidades de embarazo respecto al anterior, pero bueno, la estimulación ovárica más o menos que se realiza es muy similar. Y luego está la técnica Princess, para la que utilizamos la estimulación ovárica. Es una estimulación ovárica potente. Esta es la fecundación in vitro. Cuando vamos a realizar una fecundación in vitro, se trata de realizar una estimulación ovárica con la máxima cantidad de óvulos posible que esta mujer nos puede dar, siempre y cuando sean de calidad. Digo esto porque a más estimulación ovárica, habitualmente, cuando se llega a un determinado nivel, se puede llegar incluso a perder calidad. Así que la estimulación ovárica debe ser equilibrada. Lo que hacemos, por tanto, es extraer todos los óvulos posibles, como digo, para luego poder fecundarlos en el laboratorio y generar embriones. Siempre también cuidando que la mujer esté bien y que la calidad de los óvulos sea óptima. Bien, la estimulación ovárica puede tener algunos síntomas, algunos efectos secundarios. Estos efectos secundarios son habitualmente debidos al efecto hormonal que produce la propia estimulación, porque al fin y al cabo los óvulos son los productores de hormonas femeninas princeps, y al realizar una estimulación tenemos un crecimiento mayor de óvulos y por lo tanto una mayor cantidad de hormonas femeninas. Eso es lo que realmente hace que la mujer empiece a tener algunos síntomas. Aquellos síntomas que la diferencian como mujer se exacerban. Por lo tanto, tendremos, por ejemplo, más flujo vaginal, tendremos aumento del pecho y tensión en el pecho y un poquito de dolor en los pezones. Por ejemplo, es muy típico también que aumente la libido. Es típico también que la mujer esté un poquito más irascible. Bueno, por supuesto también un aumento del abdomen, porque realmente los óvulos están creciendo dentro del abdomen, y también hay retención de líquidos. Por otra parte, cuando la estimulación es excesiva, además, como he comentado antes, de que se pueda perder parte de la calidad de los óvulos, también puede acceder complicaciones. La complicación más típica de la estimulación ovárica es lo que llamamos hiperestimulación. La hiperestimulación es un síndrome muy raro, porque hoy día los ginecólogos sabemos manejar muy bien este síndrome, por lo tanto es poco probable que esto ocurra, pero es un proceso que puede llegar incluso a la hospitalización. En él lo que ocurre es que el líquido se acumula tanto que realmente pasa a un tercer espacio que llamamos, queda acumulado en la tripa pero dentro de ella, no en los ovarios, y entonces la mujer se hincha mucho y tiene diferentes problemas en sus órganos. Como os digo, puede llevar incluso a la hospitalización, pero esto es absolutamente hiper raro a día de hoy. Otra complicación también excepcionalmente rara es que al aumentar el tamaño de los ovarios, estos podrían girar sobre sí mismos y producir lo que llamamos la torsión ovárica. Esta torsión ovárica, como os digo, es súper rara y necesitaría un tratamiento quirúrgico. Sí me gustaría recordaros que, como antes os he comentado, la probabilidad real de tener un problema en una estimulación ovárica es realmente baja.
Hoy día los procesos por los que se producen las complicaciones se conocen realmente muy bien y los ginecólogos hemos estudiado bien esto y tenemos experiencia suficiente para manejarlos. De esta forma, realmente el éxito de la estimulación prácticamente está garantizado y sus riesgos son realmente pequeñísimos.